Bienvenidos a la primera teleconferencia de la unidad 4. El día de hoy vamos a introducir todo el tema de divisibilidad, primos y congruencias para finiquitar todo lo visto con teoría de números. Ya en la siguiente teleconferencia vamos a ver todo lo relacionado a teoría de relaciones y a funciones. Ya ese va a ser un tema un poquito más suave, el tema más denso durante el curso es teoría de números. Entonces vamos a dedicarnos hoy a todo el tema de divisibilidad, que es un tema muy interesante y muy estudiado en teoría de números. Entonces bueno, empecemos. Entonces primero, miremos qué vamos a ver hoy. Entonces lo que vamos a ver hoy es la divisibilidad, vamos a ver el algoritmo de Euclides, vamos a ver lo que son los primos y los números compuestos. Entre esas, digamos, propiedades de primalidad hay dos conceptos muy importantes, que es el tema de máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Y después vamos a ver una aplicación, la aplicación más común, más utilizada de la divisibilidad dentro, digamos, de las ciencias de la computación. Entonces, bueno, iniciemos. Entonces, primero, miremos el tema de divisibilidad. Entonces, en divisibilidad, preguntémonos primero por qué es interesante la divisibilidad en los enteros. Porque no siempre hay solución. Por ejemplo, si yo divido 11 en 5, no voy a tener un número entero que sea capaz que multiplicado por 5 me dé 11. Entonces, no va a tener siempre solución. Mientras que si yo cojo los reales, pues 11 dividido 5 me va a dar un decimal, me va a dar 2 punto algo. Entonces, es importante saber que la divisibilidad es un problema intrínseco a la teoría de números, a las propiedades de los números enteros, ¿ok? Recordemos que la teoría de números solamente estudia teoría de números en los enteros. Bueno, después vamos a ver el tema importante también es el tema de primos, y es que esos primos tienen aplicaciones muy interesantes en computación, como por ejemplo criptografía. Hoy en día la seguridad de la información ha cogido muchísimo impulso en temas de proteger la información digital, la información bancaria, la información personal, pues porque ya todo, digamos, se maneja a nivel digital. Entonces la criptografía se volvió y se está volviendo un área de estudio muy interesante, porque es la que permite cifrar en cierta forma o proteger en cierta forma la información que fluye en las redes y en los sistemas de información. Entonces, digamos, su concepto básico está basado en los primos y en la dificultad, digamos, de factorizar un número normal en descomposición de primos. Entonces es importante que esas propiedades de primos son basadas sobre todo en temas de divisibilidad. ¿Ok? Eso es lo que define un primo, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces es importante estudiar la divisibilidad en los números enteros. Bueno, entonces miremos ahora sí, digamos técnicamente, qué es ser divisible por. ¿Ok? Entonces primero decimos que A dividido a B, si existe un X tal que A por ese X me da ese B. También lo conocemos como B es múltiplo de A, B es divisible por A, entre otros. Entonces fíjense que la divisibilidad simplemente es asegurar si dos números son divisibles, digamos, uno es divisible entre otro, es porque hay alguien que multiplicado por el primero te llega a dar el segundo. Entonces miramos aquí algunos ejemplos. Entonces tenemos aquí unas propiedades, son propiedades básicas de la división y la divisibilidad. Lo importante es tener muy claro qué significa ser divisible o qué significa divide A, ¿ok? Entonces fijémonos en la primera propiedad. La primera propiedad, en pocas palabras, lo que me está diciendo es que si A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C, o sea, eso es lo que se llama la propiedad de transitividad. Yo siempre he dicho que la propiedad de transitividad de un operador matemático es los amigos de mis amigos son mis amigos, ¿ok? Entonces vamos a demostrarlo, vamos a mostrarlo pues formalmente. Entonces tenemos que demostrar que si A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C. De nuevo, aquí hay métodos de demostración, ¿ok? Hay métodos de demostración. Entonces, esos métodos de demostración tenemos que tener en cuenta lo que vimos en la herramienta de computacional. He marcado mucho en este curso, tener muy claro los métodos de demostración porque son muy, pero muy importantes, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacerlo por asumir el antecedente. ¿Qué es asumir el antecedente? Vamos a suponer esto como cierto y vamos a demostrar que esto es cierto. Entonces, mi hipótesis, siempre es bueno escribir cuál es la hipótesis porque sabemos de dónde arrancamos. Mi hipótesis es que A divide a B y B divide a C. Eso es lo que vamos a asumir como verdad. Y mi haber es que A divide a C. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, interpretemos qué significa esta hipótesis. Si A divide a B, pues según la definición que vimos, es porque existe un X en los enteros tal que B es igual a A por ese X. En cambio, si B divide a C,
es porque existe, digámosle, un x', no necesariamente que sea el mismo x, entero, tal que este c es igual a b por ese x'. ¿Ok? Entonces es importante que interpretemos qué significa la hipótesis. Entonces, usémosla. Entonces, ¿cómo? Vamos a aprender a redactar como a dividido a b. Entonces, existe un x que es entero, tal que, aquí ya estoy redactando como debería ser la demostración, tal que b es igual a por x. Ahora, pero como también b divide a c, entonces existe x' en los enteros, tal que ¿qué? Tal que este c es igual a b por x'. ¿Ok? ¿Qué me interesa ver? Miremos aquí lo siguiente. Voy a buscar acá las herramientas para poner otro colorcito. Ya lo miramos. Entonces acá pongámoslo en rojo. ¿Vale? Entonces fíjense lo siguiente. Me interesa saber para dónde voy. Es decir, me interesa saber qué significa a dividido c. De nuevo, para mostrar el haber y demostrar que esto ocurre, tengo que encontrar... ¿qué? Tengo que encontrar a alguien, signo de interrogación, tal que yo pueda escribir a C como A por ese alguien. Tengo que exponerlo, porque es mi haber. O sea, ¿se acuerdan cuando uno tenía un existencial? Uno tiene que demostrar que sí existe alguien que lo haga cierto. Entonces, al ver que nuestro objetivo de mostrarlo, tenemos que encontrar ese alguien que lo haga cierto. Pues entonces acá observemos lo siguiente. Como B es igual a A por X, y C es igual a B por X', lo más natural sería reemplazar esta fórmula en esta. Entonces me quedaría A por X por X'. Si yo asocio, me quedaría A por X por X'. Entonces fíjense que logré escribir a C como A por alguien. Llamen a este alguien un X doble prima. ¿Ok? Entonces realmente, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice es que C es igual a A por X doble prima. Es decir, que ya encontré a alguien que multiplicado por A me da C. O sea que ya encontré este interrogante. Entonces ya culminé mi demostración. ¿Ok? Recuerden que las demostraciones es muy importante tener claro de dónde arranco y para dónde voy. Por eso el primer paso que yo hice acá fue traducir lo que significaba la hipótesis. Ya cuando empecé a trabajar la demostración, empecé a redactar. Ojo, podemos redactar en prosa, podemos redactar como hemos aprendido siempre en temas de gris, pero ya digamos en contextos matemáticos, en mi opinión, considero que gris es un poco rígido y no deja, digamos, escribir todo lo que queremos escribir cuando estamos haciendo una demostración. Entonces, recomendarle que aprendamos un poquito a escribir en prosa, a expresarnos, a manejar las definiciones, a manejar el contexto matemático, a manejar muchísimos elementos extras aparte del método de demostración, porque el método de demostración, digamos, es una forma de demostrar algo que sea cierto, pero para poder demostrar eso cierto, necesito que las propiedades de ese contexto sean ciertas y que pueda utilizarlas, ¿ok? Bueno, miremos el otro ejemplo. El otro ejemplo es un poco más complicado. Aquí me dice esta propiedad que si A divide a 1, entonces A es igual a igual a 1 o A es igual a menos 1. Entonces, miremos eso, miremos esa demostración. Listo. Entonces, pongamos un colorcito más, digamos, condescendiente, el negro. Entonces vamos a demostrar que si A divide a 1, entonces A es igual a 1 o A es igual a menos 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder? Tengo que utilizar esto como hipótesis y tengo que demostrar esto. Fíjense que la forma de demostración, digamos, los métodos son generales, pero cuando vamos a utilizar esas demostraciones tenemos que ser bastante creativos en buscar los axiomas y las propiedades que me sirvan para demostrar. Claramente hay una observación que quiero hacer, que es otra propiedad. Todo 1 divide a cualquier número. ¿Sí o no? Pues ¿por qué? Porque X siempre va a ser ¿a quién? A 1 por X. Esta propiedad siempre es cierta. Fíjense que aquí tengo el caso contrario, que si A divide a 1, o sea que 1 se puede expresar como A por alguien. ¿Listo? Que tengan eso muy bien claro porque es bien diferente. Bueno, entonces así demostrémoslo. Entonces demostración. Entonces en la demostración, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener mi hipótesis, voy a hacerlo por asumiendo el antecedente, y voy a tener de hipótesis
que A divide a 1 y lo que voy a ver es que A es igual a 1 o A es igual a menos 1. Entonces, veremos qué significa que A divide a 1. Entonces, si A divide a 1, entonces existe un X que es entero. Recuerden que siempre estamos en los enteros. Tal que ¿qué? Tal que este 1 es igual a A por K. ¿Listo? Entonces, para poder demostrar que A es igual a 1 o A es igual a menos 1, entonces K debería ser o igual a 1 o K debería ser igual a menos 1, ¿cierto? Porque, digamos, no tiene otra opción para que yo pueda poder cumplir esta condición. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a demostrar que K es igual a 1 o que K es igual a menos 1. Para poder demostrar ese pedacito de la demostración que estamos haciendo, vamos a demostrarlo que sea falso. Pero supongamos que K es diferente de 1 y K es diferente de menos 1. Vamos a hacerlo por contradicción. Para poder demostrar que K es igual a 1 o K es igual a menos 1, voy a demostrar que no lo es. Y al mostrar que no lo es, voy a llegar a varias contradicciones. Bueno, fíjense cómo los métodos de demostración se combinan entre sí durante la misma demostración. Que tengan eso muy claro, o sea, no son completamente, digamos, disyuntos los métodos, ¿ok? Bueno, entonces K diferente de 1 y K diferente de menos 1. Entonces K debería estar entre menos 1 y 1, ¿ok? Ok, sí. Entonces, bueno, supongamos, no, esto es falso, qué pena. Esto es falso, lo que tenemos que mostrar, vamos a tachar acá. Lo que es cierto es que tengo que si K está mayor que 1, o si K es diferente de 1, o K es mayor que 1, o K está entre menos 1 y 1, o K es menor que menos 1. Esos son los tres casos, porque el caso quiere entero. Entonces, o K es mayor que 1, o K está entre menos 1 y 1, o K es menor que menos 1. Entonces, miremos cada caso. El primer caso, supongamos que K es mayor que 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, yo puedo multiplicar por ambos lados por A, porque A, pues, claramente es un número diferente de 0. ¿Ok? Entonces, vamos a tener A por K mayor que A. ¿Listo? Pero sabemos, digamos de anterior, que A por K es 1. Entonces, lo que se tiene es que 1 es menor que A. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, se tiene que A está mayor que 0, pero es menor que 1. O sea que A no podría ser entero, pero eso es falso, es una contradicción porque A lo estamos suponiendo que es entero. Entonces, K no puede ser mayor que 1. Eso ya digamos, lo podemos demostrar así. K no puede ser mayor que 1. Bueno, ahora demostremos el segundo caso. Voy a borrar aquí arriba, en este pedacito. Necesitamos espacio acá, suprimir. Vamos a poner acá. Listo, entonces aquí voy a poner una línea y vamos a suponer, para acabar la demostración, el segundo caso, cuando K está entre menos 1 y 1. ¿Ok? Para que K esté entre menos 1 y 1, y además para que K sea entero, como K es entero, porque así tiene que ser. ¿Por qué? Porque es que está cumpliendo esta propiedad. Entonces K, aquí, bueno, qué pena, aquí en vez de X es una K, ya ahí me equivoqué. Listo, como K es entero y está entre menos 1 y 1, pues entonces ¿cuál es la opción? La única opción es que K sea 0, para que sea un entero. De lo contrario no podría ser entero. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a tener que A por K es igual a 1 por un lado y A por K es igual a 0 por otro lado. Entonces estaríamos mostrando que 0 es igual a 1, lo cual también es falso. Entonces el segundo caso tampoco puede ser porque llegó a una contradicción. El tercer y último caso es cuando K es menor que menos 1. ¿Qué va a hacer cuando K es menor que menos 1? Multipliquemos ambos lados por K. Me queda A por K por A por menos 1. O sea que me quedaría A por K menor que menos A. Pero ¿qué es A por K? A por K de nuevo es igual a 1, que me quedaría menor que menos A. Entonces encontré un número negativo que es mayor que 1, lo cual tampoco puede ser cierto, porque 1 es más grande que todos los números negativos. Entonces fíjense que suponiendo que K es diferente de 1, K es diferente de menos 1, que son estos tres casos que analizamos, encontramos que ni el caso 1 funciona porque llega una contradicción, ni el caso 2 funciona porque llega otra contradicción, y el caso 3 tampoco funciona. Entonces la única opción es que K sea o 1 o menos 1. Es la única opción porque ninguno de nosotros nos sirve. De esa manera, entonces podemos concluir que A, como eso ocurre, entonces 1 es igual a ¿quién? O a cuando K es 1, o 1 es igual a menos A cuando K es menos 1, que es lo mismo que decir
que A es igual a menos 1. Entonces tenemos o bien que A es igual a 1 o A es igual a menos 1. Fíjense que esta demostración es bastante compleja, dado que primero arrancamos de una cosa muy básica y nuestra tesis es 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando es 1, yo tengo que asegurarme que vale lo uno o lo otro siempre, independientemente de lo que suceda en la hipótesis, ¿ok? Entonces, fíjense también que en esta demostración logramos hacer otra semi-demostración interna, que fue por contradicción. Esta semi-demostración pequeña realmente es el corazón de la demostración, y a veces no es tan obvio identificar los casos. Por ejemplo, yo al principio me equivoqué, que solamente había tomado un caso, pero eran 3 casos. ¿Ok? Y todos los 3 casos me llegaron a contradicción. Entonces, fíjense cómo en teoría de números las cosas se van empezando a complicar al nivel de demostración. Tenemos que tener muy bien claro para dónde arrancamos, para dónde vamos, y tener un poquito de malicia y de creatividad para poder manipular, digamos, esas propiedades y utilizarlas a nuestro favor. En nuestro caso, acá usamos 3 casos, pero la estrategia, digamos, la malicia era que tenía que mostrarlo por contradicción, porque si lo usaba directo, no podía, digamos, tener elementos para manipularlos correctamente y llegar a la conclusión que teníamos. ¿Listo? Bueno, ya las otras 2 propiedades son muy sencillas. Aquí, por ejemplo, tenemos que 1 divide a, ya dije por qué, pues claro, uno siempre divide a cualquier número, porque cualquier número es igual a por 1. En este caso, esta propiedad simplemente para mí es una observación. ¿Qué es lo que pasa? Si A divide a B, pues claramente menos A va a dividir a B, porque independientemente del signo, lo que importa es la razón, digamos, la cuantificación de esa división. Si A divide a B es porque, ¿qué? Porque B es igual a A por alguien, ¿cierto? Entonces, si tengo ese alguien y quiero mostrar que me divide a menos B, pues no importa, ese alguien va a ser el negativo. Digamos, la proporción sigue siendo la misma, lo único que cambiaría sería, digamos, el signo. Entonces tengan muy claro que cuando estoy trabajando de división se habla de proporciones, de manejar cuántas veces quepo yo en tal número, ¿vale? Bueno, digamos que son las propiedades más básicas. Bueno, ahora sí hay una cosa que se conoce, bueno, un algoritmo muy conocido en la computación y de hecho en las matemáticas, que es el algoritmo de Euclides. El algoritmo de Euclides simplemente es la manera de escribir correctamente qué significa una división. Entonces miremoslo acá, miremoslo en el tablero. Vamos a borrar todo el tablero. Entonces miremos qué es el algoritmo de la división. Yo tengo, o sea, el algoritmo de Euclides dice lo siguiente. Euclides dice que si B divide A, que yo puedo codividir B en A en B, perdón, y B va a ser igual a A por Q más un R. ¿Listo? ¿Qué significa A por Q más un R? Tengo lo siguiente, supónganse la siguiente recta, ¿cierto? De los enteros. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo aquí estoy evaluando cuántas veces cabe A en B. Eso realmente es el problema de la división. ¿Cuántas veces cabe un número en otro número? Entonces, yo tengo, supongamos que esto es B y supongamos que esto es A. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas veces cabe A en B? Pues entonces miremos, bueno, pongamos aquí el 0. Supongamos que son positivos para no enredarnos. Entonces, supongamos, esto es lo que mide A. Esto es de tamaño A. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿cuántas A's hay hasta B? Entonces, aquí habría una A, aquí había otra A, ¿cierto? Hasta acá habría 2 veces A, ¿cierto? Si vuelvo y cojo acá la A, hasta acá habrían 3 veces A. Y acá, este pedazo, supongamos que, bueno, aquí me sale proporcionalmente, digamos, equivocado. Supongamos que aquí llega el último A. Entonces, hasta acá tendríamos 4 A's, ¿listo? Pero aquí me sobró un pedacito. Ese pedacito no es A porque ya cuando cojo otro A me pasé de B. Eso es lo que nosotros llamamos el residuo. Entonces, en este ejemplo, mi B es igual a ¿cuántos? A 4 A's más un pedacito. ¿Listo? Este pedacito claramente tiene que estar entre ¿dónde y dónde? Entre 0 y A. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la idea es no pasarme a llegar a B. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos una variante que se llama el cociente, que hemos manejado toda la vida, y aquí tenemos otro que se llama el residuo. Lo que usó Euclides simplemente fue observar que esa ecuación, digamos, cuando yo vi 2 números, esa es la ecuación que se cumple. Más aún, demostró que el cociente, que este Q, el cociente es único, ¿ok? Y que R, el residuo, es único.
¿Cuál es la ventaja de eso? Que si yo divido un número entre otro, solamente va a tener una sola respuesta, no va a tener dos posibles cocientes, no va a poner dos posibles residuos. Eso es realmente lo más importante que, digamos, descubre Euclides en este algoritmo. Entonces sabemos que ya podemos dividir tranquilamente y no nos va a suceder si yo divido y después Mariana divide, a ella le va a dar diferente que a mí, le va a dar exactamente los mismos valores. ¿Listo? Entonces fíjense cómo es de sencillo, digamos, la división o cómo lo observa Euclides. ¿Listo? Bueno, claramente este residuo, otra observación es que este residuo pues es mayor o igual que 0. O sea, no puedo tener un residuo negativo, tengo que tener al menos un poquitico. No, si es igual a 0, pues el residuo es 0 y es cuando llamamos que si R es 0, entonces A divide B. ¿Por qué? Porque tengo una división exacta. Ese cociente claramente es un número entero y ese residuo es un número entero. ¿Listo? No olvidemos eso. Bueno, entonces Euclides, digamos, logró formular cómo es una división. Entonces ya digamos que vimos dos cosas importantes. La divisibilidad es un tema que es intrínseco a los enteros y siempre tengo que usar su definición. Esa es la gran estrategia usando divisibilidad. Lo segundo es para que yo, cuando no tengo una división exacta, también lo puedo representar con números enteros, que es un cociente, A por Q, más un residuo. O sea, no tengo que escribirlo como un 3 punto algo en el caso de los reales, sino que puedo expresarlo como una operación matemática que tiene dos enteros, que es el cociente y el residuo cuando la división no es exacta. Bueno, el algoritmo de Euclides además tiene muchas aplicaciones. De hecho, con el algoritmo de Euclides uno puede encontrar el máximo común divisor, puede encontrar, digamos, combinaciones lineales de todo el tema del máximo común divisor, entre otros, ¿vale? Bueno, ahora sí empecemos con el siguiente tema, que son primos, máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Ustedes ya desde muy pequeños, digamos, han manejado el tema del concepto de primos. ¿Qué pasa con los números primos? Los números primos tienen dos propiedades básicas. Entonces decimos, voy a borrar acá, decimos que entonces por lo general un primo matemáticamente se denota como una P, se conoce como P primo. Digamos que la jerga es como se utiliza normalmente. Entonces decimos que P es primo si ocurren dos condiciones. La primera condición es que P solo es divisible. Bueno, las dos condiciones son las siguientes. P solo es divisible por 1 o por el mismo. Es decir, por ejemplo, el 3. El 3 solamente lo puede dividir el 1 y el 3. El 5 solamente lo puede dividir el 1 y el 5. Mientras que el 9, ¿quién lo puede dividir? Lo puede dividir el 1, ¿cierto? Lo puede dividir el 3 y lo puede dividir el mismo. Entonces fíjense que este ya no es primo porque ya no es... hay otro número que también lo divide, igual que cualquier número que sea múltiplo de algo. El 10 también, el 15 tampoco es primo. ¿Por qué? Porque este lo divide ¿quién? Lo divide el 1, el 3, el 5 y el 15. ¿Listo? Entonces estos números, el 3, el 5, el 7, el 11, el 17, me comí el 13, todos estos números son números primos. ¿Ok? Solamente son divisibles por 1 o por el mismo. En caso de que otro número que tenga más divisores, entonces lo que llamamos los números, compuestos, ¿ok? El 1 no es lo uno ni lo otro. El 1 es un número que necesitamos y que existe porque digamos que es un número que tiene propiedades muy especiales, ¿vale? Entonces tenemos tres tipos de números. Tenemos el 1, tenemos los primos y tenemos los compuestos. Así como cuando hablábamos que hay dos tipos también de números que son los impares y los pares. En este caso hablamos tres tipos de números con propiedades de divisibilidad, ¿ok? Estamos hablando con respecto a la propiedad de divisibilidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo interesante de los números primos? Los números primos son dos conceptos que digamos que se conocen de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Realmente son conceptos asociados a problemas de divisibilidad, pero tienen mucho más sentido cuando estamos hablando, por ejemplo, de máximos común divisor de primos, máximo común divisor de un número con un primo. Digamos que esas propiedades son las más interesantes y las más utilizadas, digamos, en criptografía, y que sabemos que, en cierta manera, son difíciles y por esa razón se utilizan en cosas de criptografía, porque la idea es, el concepto básico de criptografía es el siguiente, es poder
que sea muy fácil coger una información y cifrarla, o sea, enviarlo a algo no entendible o legible por el humano, pero que sea muy difícil regresarse, que sea muy difícil interpretarlo, o sea, de esa manera para un atacante le quedaría complicado coger la información que está cifrada y poder saber o descifrar qué es lo que dice. ¿Listo? Esa es la gran estrategia. Y el máximo común divisor, dominio común múltiplo y ese tipo de propiedades son muy interesantes porque para un lado hacen lo que tienen que hacer como en el caso de criptografía y por otro lado son difíciles de descomponer. Entonces ese es el gran objetivo, digamos, de estas dos propiedades o para los cuales se usan mucho en temas de aplicaciones. ¿Vale? Entonces miremos qué es el máximo común divisor. El máximo común divisor, primero ustedes ya han leído en la cartilla que se denota como D es igual, abro paréntesis, entre A y B y cierro paréntesis. Claramente puedo escribir dos o más números los cuales estoy calculando el máximo común divisor. Pero digamos que en este caso estudiamos nomás el caso básico que es tener mínimo dos números. ¿Listo? Entonces tiene las propiedades básicas. Primero, ese máximo común divisor divide a A y a B. O sea, divide a ambos. Es decir, que A es igual a D por alguien y B es igual a D por alguien. Y la segunda propiedad es que si llega a haber alguien más que divide a A y a B, debe dividir a su máximo común divisor. ¿Por qué? Porque es un máximo común divisor, es el más grande de todos los que tienen. Entonces, si va a haber uno más grande que ellos que lo divida, obligatoriamente tiene que dividir a D porque es que el otro no puede ser más grande. El otro tiene que ser múltiplo del máximo común divisor. Entonces, aquí tengo un ejemplo. El máximo común divisor entre 3 y 15 es 3. ¿Qué es lo que uno, digamos, intuitivamente pretende hacer con máximo común divisor? Uno lo que dice, vea, coja el número A, el número B, encuentre todos sus divisores y entre todos sus divisores escoja el máximo común divisor. O sea, el de los divisores escoja el más grande que sea común entre ambos conjuntos de divisores, ¿ok? Pero, ¿qué sucede si tenemos números muy grandes? Entonces se nos va a empezar a enredar la pita, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar la manera de cómo encontrar el máximo común divisor independientemente del valor de A y de B. Entonces digamos que ahí entra a jugar el algoritmo de Euclides y como ustedes han leído la cartilla, en la cartilla está demostrado que con el algoritmo de Euclides haciendo unas operaciones y encontrando recursivamente los cocientes y los residuos, yo puedo lograr construir una ecuación que me permita representar al máximo común divisor. Es más, esa ecuación que me permite representarlo me permite también encontrarlo, porque a partir de los residuos empiezo a encontrarlo. Eso ustedes lo tienen que revisar en la cartilla y supongo que lo han ido revisando. Entonces acá, por ejemplo, la propiedad más importante que existe, el máximo común divisor, que es muchas veces la banderilla de guerra para muchas demostraciones, es que yo puedo expresar siempre ese máximo común divisor como una combinación lineal de A y B. Es decir, que siempre puedo encontrar un x1 y un x2, tales que al multiplicarlo por A y por B, yo puedo lograr encontrar el máximo común divisor. Es más aún, esa propiedad es mucho más importante. Esa propiedad me indica que es la mínima combinación lineal, es decir, ese x1 y ese x2 son los mínimos con los cuales yo puedo expresar al máximo común divisor. Solamente lo puedo expresar como o con otros números, pero es que siempre puedo encontrar una expresión que sea más chiquita. Las demás expresiones con otros números van a ser necesariamente múltiplos de x1 o múltiplos de x2, ¿vale? Entonces esa propiedad, no lo olviden, es muy importante. Hagamos ejercicios de máximo común divisor. Digamos que aquí es importante tener muy claro conceptos de divisibilidad y tener muy claro el concepto de máximo común divisor. Entonces demostremos la primera propiedad. La primera propiedad dice que si M divide a A por B, control A. Entonces, ¿qué es lo que dice el ejercicio? Si M divide a A por B y M con A es 1, o sea, el máximo común divisor entre M y A es 1, entonces M obligatoriamente divide a B, ¿ok? Entonces vamos a demostrarlo. Entonces vamos a hacerlo por asumir el antecedente. Por lo general esa técnica sirve mucho, pero no es la única con la cual podemos demostrar. Hipótesis: M divide A por B y el máximo común divisor de M con A es 1. Y lo que quiero ver es que M divide B. Recuerden que si yo quiero encontrar que M divide B, tengo que encontrar a ese alguien tal que B es igual a M por ese alguien. ¿Listo? Ese es mi objetivo para poder encontrarlo. Tengo que encontrarlo, no tengo que inventármelo, sino tengo que encontrarlo. ¿Basado en qué? Basado en estas hipótesis. Bueno, entonces ahora, ¿cómo M divide A por B? Entonces, de nuevo, existe X entero, tal que ¿qué? Tal que A por B es igual a M por X.
¿Listo? Eso es lo que tengo por hipótesis. ¿Y qué significa que m con a tenga máximo con i ser igual a 1? Entonces sabemos que existe como m con a es 1. Entonces existen un x1 entero y un x2 entero, tales que ¿qué? Tal que 1 es igual a m por x1 más más a por x2. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder? Fíjense que ya tenemos dos fórmulas. O sea, que tenemos dos fórmulas. Tenemos esta primera fórmula de acá, ¿listo? Y la segunda fórmula. ¿Y cuál es mi objetivo? Mi objetivo es encontrar que B es igual a M por alguien. Entonces, fíjense, aquí vuelve y juega. Por eso les digo que tienen que hacer muchos ejercicios, porque aquí necesitamos obligatoriamente que desarrollen esa intuición detrás de demostrar propiedades de divisibilidad. Bueno, entonces, digamos que mi intuición me dice que tengo que multiplicar todo esto por B. ¿Por qué? Porque B por 1 me va a quedar B por M y B por A, pero B por A me va a hacer aparecer una M. Entonces, fíjense lo siguiente, multipliquemos por B a ambos lados. Me quedaría igual a B por B mx1 más B por A x2. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces yo puedo tener, eso lo puedo factorizar y me puede quedar M por bx1, ¿ok? Más A por B por x2. Pero sabemos que A por B es igual a ¿quién? A M por X. Entonces me quedaría igual a M B por X1 más A por B, que sería M por X por el X2. Vuelvo, digamos, y agrupo y me quedaría M por B X1 más M por X2. ¿Ok? Y aquí yo puedo factorizar. Vean, fíjense que tenemos la misma M. Entonces me quedaría M factor de ¿quién? De bx1 más x2. ¿Listo? ¿Y qué pasa? ¿Qué significa eso? Que logré escribir a b como igual a m, digamos, llamémoslo alfa. ¿Donde alfa quién es? Alfa es este pedacito. Esto es alfa. ¿Ok? Entonces, ¿qué logré escribir? Que b es igual a m por alguien. Entonces, ¿quién divide a quién? M divide a b. ¿Listo? ¿Qué es lo importante de esta demostración? Lo importante de esta demostración es primero usar el concepto de divisibilidad y utilizar el concepto de máximo común divisor. Ese concepto de máximo común divisor, fíjense cómo yo utilicé esa combinación lineal, la propiedad que les mencioné antes, para poder volverlo un problema algebraico y manipularlo algebraicamente. Ya estos pasos de aquí a acá son simplemente manipulación algebraica, no tienen ninguna otra ciencia. Lo difícil es descubrir que tengo que multiplicar por b esta ecuación. ¿Listo? Bueno. La siguiente propiedad es una propiedad muy interesante. Dice que si el máximo común divisor entre m y a es 1, o sea, mi único divisor es 1, y m con b solamente es 1, entonces claramente m con a con b va a haber 1, o sea, tampoco va a tener ningún tipo de divisor. Entonces miremos rápidamente la demostración. Entonces mi problema es lo siguiente. Mi problema, pongamos esto en negro. Si tengo que el máximo común divisor con m y a es 1, o sea, no hay nadie más que divida ambos sino el 1, y tengo que m con b solamente es 1, entonces tendría que m no tiene nada que ver con a por b, es decir, el único máximo común divisor con a por b sería también 1. Entonces miremos la demostración. Hagamos la sumando por antecedente. Aquí este problema es un poquito más algebraico. El objetivo de este problema es que les quiero mostrar en la siguiente diapositiva cómo demostrarlo con un teorema que es el teorema fundamental de la aritmética. Recuerden, todo teorema que diga que es fundamental es porque es fundamental. Entonces la idea es aprendérselo y utilizarlo lo que mejor podamos, porque lo que permite es resumir y utilizar y minimizar, digamos, la dificultad de muchos problemas. ¿Listo? Bueno, pues continuemos acá. Entonces la demostración por asumir antecedente. Entonces la hipótesis, de nuevo, es que m con a es 1 y m con b es 1. Y mi haber es ver que m con ab es 1. Entonces ahora, empecemos. Como m con a es 1, entonces yo puedo escribir, existe un x1 y un x2 que son enteros, tales que ¿qué? Tales que 1 es igual a m por x1 más a por x2. En el caso como m con b también es 1,
Entonces van a existir otros, pongámoslo y1 y pongámosle y2 para diferenciarlos porque no se tienen que ser iguales. Tal que ¿qué? Tal que 1 también se puede expresar como m por y1 más b por y2. ¿Listo? Entonces tenemos dos ecuaciones. Tengo que lograr, ¿qué es mi objetivo? Mi objetivo es lograr escribir ¿a quién? A 1 como m por un x3 más un a por b por un x4. Ese es mi gran objetivo. ¿Listo? No lo perdamos. Ese es nuestro objetivo. Entonces, ¿cómo hago yo para poder encontrar que 1 es igual a m por x3 igual a más a por b por x4? Entonces uno diría, bueno, cojamos la fórmula 1, llevemos a esto 1 y llevemos a esto 2. Y multipliquemos el 1 por b. ¿Por qué? Porque me aparecerá el a por b. Entonces me quedaría b es igual a m por b por x1 más a por b por x2. Fíjense cómo estoy obligando yo a que me aparezca el a por b en algún lado. ¿Listo? En la segunda ecuación, lo más natural sería multiplicarlo por a. Entonces me quedaría m por a y1 más a por b por y2. ¿Listo? Entonces fíjense que ya tengo otra vez dos fórmulas. Ahora aquí se ve un problema completamente algebraico y de manipulación. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a reemplazar, por ejemplo, a acá, a ver qué me da. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar. Entonces me quedaría b es igual a m por b por x1 más m por a por y1 más a por b por y2, todo esto por x2. Lo manipulamos y me quedaría b es igual a m por bx1 más m por a y1 x2 más a por b y2 por x2. ¿Listo? No nos faltó nada, sí nos falta una b. Nos falta esta b de acá. Aquí falta una b y aquí falta una b. ¿Vale? Bueno. Entonces fíjense que ahora tengo una b acá, otra b acá, otra b acá, o sea que la podría cancelar y me aparecería 1 es igual a m por x1 más a por y1, factorizo una vez el m que está acá y acá, más a por quién, a por b, me quedaría a por b y2 x2. Entonces fíjense que aquí tengo que expresar a 1 como m por alguien más a por b por alguien. Es decir, que acabo de encontrar este sería mi x3, sería mi x4. Y esos x3 y x4 son mínimos porque están construidos a partir de números mínimos. ¿Quiénes son los mínimos? Los mínimos son x1, x2, y1 y y2. Entonces si yo multiplico cosas mínimas voy a obtener cosas mínimas. Entonces aquí ya logré demostrar que uno lo puede expresar como combinación lineal de m con a por b. Entonces, esto lo que permite concluir es que el máximo comodisor de m con a por b es 1. Fíjense cómo los problemas ya están empezando como a crecer y a ponerse más difíciles. Esto pasa porque digamos el concepto empieza a crecer y empiezan a aparecer muchas manipulaciones algebraicas. Y eso tenemos que estudiarlo, porque es importante saber propiedades aritméticas y saber manipular correctamente. Bueno, esas son las propiedades generales, digamos, pues, hay muchas propiedades de máximo comodisor, demasiadas, por ejemplo, que es simétrica, que es asociativa, un montón de elementos que digamos que es bueno que reciban la cartilla para que practiquen esos ejercicios, porque los ejercicios de máximo común divisor están muy relacionados con una intuición que se va desarrollando con la práctica. Entonces les recomiendo por favor que estudien, realicen los ejercicios y pues cualquier cosa pues me preguntan a mí, ¿vale? Bueno, hay otro concepto, vamos a hablarlo rapidito, que es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo se expresa como corchetes cuadrados y tiene las siguientes dos propiedades. M es como un mínimo común múltiplo de AB porque es múltiplo de A como de B, o sea, M es múltiplo de ambos, o sea, siempre es A por alguien o B por alguien, ¿listo? Y la segunda propiedad es que M divide a todo múltiplo de A y de B. ¿Qué es lo que sucede? Todo múltiplo de A y de B, perdón, disculpenme un segundito. Ya, disculpenme un segundito. Bueno, entonces, ¿qué sucede? M divide a todo múltiplo de A y a todo múltiplo de B. Entonces se tiene, en el caso del ejemplo, que 24 es igual al mínimo con múltiplo de 3 y 8. ¿Por qué? Empecemos a multiplicar 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4. Entonces empezamos que 3 por 1 es 3, 3 por 2 es 6, 3 por 3 es 9, 3 por 4 es 12, 3 por 5 es 15, 3 por 7 es 21,
3 por 8 es 24. Entonces el primer mínimo 24 va a aparecer también en 8 por 3, te va a quedar 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24. Es el primer múltiplo que aparece como común y es el más pequeño, es decir, no voy a buscar el más grande. Cuando encuentre el primero más pequeño, que es múltiplo de ambos, entonces encontramos al mínimo como un múltiplo. Al igual que el máximo común divisor, existen metodologías para encontrarlo, pero digamos que ese tema ustedes pueden revisarlo a más profundidad, digamos, en las lecturas. Bueno, ahora sí llegamos al teorema fundamental de la aritmética. El teorema fundamental de la aritmética lo que consiste y lo que dice es que cualquier número compuesto que yo tenga lo puedo descomponer de manera única, excepto el reordenamiento de sus factores en producto de primos. Es decir, siempre podría escribirlo de la siguiente forma. Mirémoslo acá en el tablero. Ok, entonces el tablero que me dice, si yo tengo un número n, si n es entero, lo que me dice el teorema fundamental de la aritmética es que n lo puedo escribir como un primo 1 por un primo 2 por un primo 3 por un primo 4, etc. hasta un primo, pongámosle alfa. Más aún, lo puedo tener elevado a potencias, beta 1, beta 2, beta 3, hasta un beta sub alfa. Es decir, ya me lo puedo escribir como producto de primos. Lo que dice que es único es que no se vale que me hagan trampa diciendo que pues permuto estos dos, perdón, beta 2, y estos ya son diferentes. No, eso sigue siendo la misma descomposición, por eso se dice que es salvo la permutación de sus factores, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, ustedes se acuerdan cuando chiquitos que ustedes pueden escribir, por ejemplo, 20, decían encuentra la descomposición de primos. Entonces empezaban, bueno, 20 dividido 2 me da 10. 10 dividido 2 me da 5. El siguiente primo es 5, entonces me quedaría que 20 es igual a 2 por 2 por 5, que es 2 a la 2 por 5. En este caso nomás tendríamos un primo 1, un primo 2 y uno de ellos elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que me dice el teorema fundamental de la aritmética es que siempre lo puedo hacer independientemente del n. Ese es el poder del teorema fundamental de la aritmética. Entonces, por ejemplo, el ejemplo anterior, el ejercicio anterior que decíamos que si m con a es 1 el máximo común divisor y m con b su máximo común divisor es 1. Y entonces se puede concluir que m con a por b es igual a 1. Entonces fíjense cómo vamos a demostrar este ejercicio usando el teorema fundamental de la aritmética. ¿Qué es lo que pasa? M lo podría escribir como un P1, ¿cierto? A la alfa 1, un P2 a la alfa 2, hasta un Pn hasta alfa n. En cambio A lo puedo hacer también, pero pongámosle otros primos. Q1, beta 1, Q2, ¿listo? Beta 2, hasta un Q sub K, beta sub K. En cambio, B también lo podría escribir como primos, entonces pongamos lo que sean R1, gamma 1, R2, gamma 2, hasta un RL, gamma L. Entonces los tres puedo descomponer como productos de primos. ¿Qué significa que el máximo común divisor sea 1? Es decir, que ninguno, o sea, que no comparten ninguno de estos primos. Es decir, si fuera compartir al menos uno, entonces el máximo común divisor sería ese primo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como M con A no tiene ningún primo, o sea, PI es diferente a QI siempre. Y además tenemos que M con B también tiene 1, entonces también tenemos que todos los PIs son diferentes a todos los RIs. Es decir, no hay nada en común. Pues si yo multiplico A por B, ¿ustedes qué creen que va a dar? Pues va a dar Q1 por R1, esto va a quedar a la beta 1, gamma 1, ¿cierto? Me va a quedar un Q2 por R2, beta 2, gamma 2, etc., ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar? Van a aparecer solamente QIs o RIs, pero ningún QI y ningún RI va a ser ningún PI. Entonces no van a tener nada compartido con esta M. Es decir, que su máximo común divisor, el único que puede ser es 1. De lo contrario, podría existir otro, pero en este caso, como no tenemos nada, ni P1, ningún PI es igual a ningún QI, a ningún RI, entonces no es posible que con el producto también aparezca algo. Entonces lo más lógico es que sea 1. Bueno, fíjense cómo nuestro problema de demostración anterior, que era un problema algebraico gigante, se nos reduce a un análisis mucho más básico, que es simplemente identificar si tengo primos o no compartidos, porque si tengo primos compartidos, pues yo voy a dividir al otro de alguna u otra forma, porque voy a hacer yo multiplicado por ese primo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El teorema fundamental de la aritmética es muy poderoso y me permite a mí analizar los problemas de otra manera.
No estoy diciendo que sea obligatorio utilizarlo, no estoy diciendo que es obligatorio manejar el tema algebraico, estoy diciendo que es otra alternativa y es un resultado muy importante que me permite a mí, digamos, manipular mis problemas más fácilmente. De hecho, en esto consiste mucho el tema de la criptografía. Hay muchos algoritmos, uno de ellos es poder descomponer un número como factorización de primos. Descomponer un número grande en factores de primos no es una tarea fácil. Primero porque no conocemos todos los primos y toca además ir buscando entre los enteros que existen cuáles son primos. Entonces no sabemos si 1420 es primo o no. Nos tocaría demostrarlo, pero entonces 1420 tiene ¿cuántos divisores? Entonces tengo que empezar uno a uno y empezar a buscar. Lo que también conocemos como la criba Eratóstenes, que me permite identificar los primos. Es un algoritmo que permite identificar primos, pero de todas maneras es un algoritmo complejo. Y realmente esa dificultad en muchos algoritmos de criptografía usan esa dificultad como el poder por el cual, digamos, la criptografía funciona. Tiene otros elementos, pero digamos que la primalidad, la descomposición en primos es un tema que se utiliza mucho en conceptos computacionales. ¿Vale? Bueno, entonces ahora ya miramos en nuestro ejemplo de uso. Veamos rápidamente qué es la congruencia. Entonces la congruencia es una operación que se denota como una equivalencia sub m. Entonces, A es congruente módulo m con b si ese m divide a menos b. El siguiente ejemplo, 5 es congruente módulo 2 con 3. ¿Por qué? Porque 5 menos 3 me da 2. Y 2 es múltiplo de 2. ¿Por qué? Porque es 2 por 1. Entonces, esa definición, digamos, existe porque también congruencia, esa parte de la primalidad, aprovecha propiedades de la congruencia. Entonces, por ejemplo, propiedades, es reflexiva, es simétrica, es transitiva, ley cancelativa de la suma, ley cancelativa del producto. ¿Esa última será que es cierta? No lo sé, yo me atrevería a decir que no. Ese, digamos, se los voy a dejar a ustedes para que lo revisen. Ser reflexiva, ¿qué es? Eso lo vamos a ver en la próxima presentación, pero vamos adelantándonos un poquito. Ser reflexiva es que yo puedo operarme con mí mismo, es decir, vamos a escribirlo acá para que quede claro. Control A, listo. Entonces tenemos que nuestra relación es la siguiente. Uy, perdón, algo pasó ahí. Vamos a mirar acá. Bueno, entonces nuestra relación es la siguiente. Nuestra relación es A es congruente módulo M con B. Yo le estoy diciendo uno que es reflexiva. Reflexiva, lo que estoy diciendo es que yo puedo tener que A es congruente módulo M con A. ¿Listo? Lo segundo es ser simétrica. Digamos, la próxima clase vamos a ver más en detalle qué significa esas propiedades. Es que si A está relacionado módulo M con B, equivale a decir a que B también está relacionado módulo M con A. ¿Listo? Pues los puedo voltear, así como lo que hablábamos en conmutatividad de la suma del producto. 3 es transitivo. De nuevo, los amigos de mis amigos son mis amigos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que si A es congruente módulo M con B y B es congruente módulo M con C, entonces A es congruente módulo M con C. ¿Listo? Y el otro es la ley cancelativa. Entonces la ley cancelativa lo que me dice es si yo tengo A más C congruente módulo M con B más C, será, eso se los dejo a ustedes de ejercicio, que A es congruente módulo M con C. Y en cambio en el caso del producto será que si yo tengo este problema, A por C congruente módulo B por C, entonces será que yo puedo decir que A es congruente módulo M con B. No lo sé. ¿Listo? Perdón, aquí esto es B. Aquí arriba esto es B. Eso los dejo como ejercicios. Yo voy a mostrarles rápidamente estas propiedades de acá. Esta propiedad de acá, lo que tengo que demostrar es que M divide a A menos A. ¿Por qué? Pues porque la idea es, si es congruente, entonces M tiene que dividir a su diferencia. Pero A menos A es ¿qué? A menos A es 0. Y 0 es igual a M por cualquier cosa, por 0, perdón. ¿Cierto? Entonces siempre voy a tener que M por alguien me va a dar A menos A. Entonces, A es congruente módulo M con A. En el caso de la simetría también es muy sencillo. Nuestra hipótesis sería que A es congruente módulo M con B. Y el haber sería que B es congruente módulo M con B. Entonces, si A es congruente módulo M con B, entonces M divide a A menos B. Esa es la definición de congruencia, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Entonces, existe un K entero tal que ¿qué? Tal que A menos B es igual a ¿quién? Es igual a M por ese K. ¿Listo? Si yo cojo y multiplico todo por menos 1, me va a quedar B menos A, ¿cierto? Es igual a M por menos K. Entonces, fíjense que yo pude escribir B menos A como M por alguien.
es decir, que B es congruente módulo M con A. ¿Por qué? Porque demostré que M divide a B menos A. ¿Listo? Son propiedades muy sencillas, digamos así lo hago rápido para que, digamos, ustedes después lo repasen, realmente no es muy difícil. La transitividad es un poquito más complicada, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me dice que A es congruente módulo M con B y B es congruente módulo M con C. Tengo que demostrar que M divide A menos C. Entonces les doy un tip, el tip es el siguiente. Si yo cojo A menos B más C menos B, perdón, más B menos C, ¿eso qué les va a dar? Eso les va a dar A menos C. Pero entonces sabemos que esto es múltiplo de M y esto es múltiplo de M. Entonces ya podemos demostrar que A menos C es múltiplo de M. Es decir, que esto vale. Bueno, digamos que esto es como para introducirles un poquito que es que la divisibilidad participa en muchas cosas. Ya vimos cosas importantes. ¿Qué vimos? Vimos divisibilidad, vimos primos, vimos cómo la divisibilidad participa en la primalidad, vimos cómo la divisibilidad participa en el máximo común divisor, vimos cómo la primalidad participa en el mínimo común múltiplo, vimos cómo participa en la operación de congruencia y participa en muchas cosas más, ¿ok? Entonces la importancia de la divisibilidad está en que primero participan los enteros y que los enteros son unos números interesantes de estudiar porque permite, digamos, aplicaciones muy interesantes en la computación. Entonces, para finalizar, digamos, este teleconferencia es revisen la cartilla, revisen los ejercicios, practiquen realmente en este tipo de, digamos, de problemas matemáticos, se necesita la práctica, practiquen métodos de demostración y pues también cualquier pregunta que necesiten pues estoy a la orden por cualquier medio tecnológico, correo, toda la parte de chat del Politécnico, entonces mucha suerte y cualquier pregunta estoy a la orden, muy buen día.